Muy interesante. ¿Y cómo fue o sea, cómo fue el proceso de haber estado trabajando para marcas, ayudándoles con imagen de marca, con todo lo que es el mensaje, pues las campañas y tal? ¿Cómo, luego, qué cosas aplicaste para empezar vuestra propia marca desde cero en Goodness Prevails? Em, bueno, yo creo que sí que aprendimos una cosa y se nos diferencia o se nos reconoce, lo que se nos pueda reconocer se nos reconoce por esto y es, em, yo creo que las marcas o lo que más diferencia a las marcas a día de hoy es principalmente la personalidad. O sea, qué personalidad transmites, ¿no? Evidentemente, los recursos, los billetes, si tienes mucho billete, pues vas a comunicar más, eso está clarísimo, ¿no? Pero que el éxito o el impacto mayor es principalmente actitudinal. Y cuando. No, porque hay tantas marcas, tantos players, tanta Sí, gente diciendo cosas. Es un griterío tal que solo voces particulares, no tienen por qué ser buenas, malas, sino algo diferenciales, son las que acaban de sobresalir, ¿no? Y, por ejemplo, ahora nosotros acabamos de rehacer nuestra web está muy y chula, por cierto. sí, es totalmente disfuncional. O sea, quiero decir. Sí, sí, por eso. Es que es muy diferente. O sea, es lo que decías, Claro, es diferenciarse de otra manera, pero es verdad que no parece para nada que hacéis lo que hacéis. claro, pero es una declaración de intenciones porque esto sin ánimo de criticar a nadie, cuando dices eso, evidentemente estás criticando, pero sin ánimo de criticar a nadie, a mí, joder, muchas veces me da la atención que, y sobre todo dentro del mundo de la creatividad, toda la gente dice, hacemos las cosas diferentes, somos tal, y entras en la web y son todas putamente iguales, son todas iguales, y Ya, digo, ya. pues joder, mal arrancamos, ¿no? Obviamente se diferencian por otras cosas, o sea, esto que digo tiene muchas respuestas, ¿no? Pero es verdad, y nosotros tampoco tenemos tantos recursos ni tenemos tanta necesidad de comunicar todo el rato porque nos va bien y tenemos un tamaño reducido. Y, y para mí es una especie de obsesión que cada oportunidad que tengo de contactar con el consumidor, transmitir quiénes somos, ¿no? Por juego, propiamente dicho, porque, oye, es mi juguete y hago con él lo que quiero, pero porque me gusta y porque me parece que es una manera de sesgar, que en realidad lo que tú digas que hagas, es que lo dice todo el mundo. Es que todo el Ya. mundo dice, ¿no? Esto nos riamos con la palabra estrategia. O sea, es que ya todo es estratégico, ¿no? O sea, es que las ensaladas son estratégicas ya. Y de tanta estrategia ya nadie sabe qué es estrategia. Realmente que es No. una. De hecho, en el máster que imparto de redes sociales, la primera clase es ¿qué es una estrategia? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de estrategia? Porque, no, nuestra estrategia es hacer un podcast. No, un podcast no es una estrategia, es una ejecución. Es una Ujú. ejecución, una plasmación que traerá una estrategia o no detrás, ¿no? Em, pero entonces, a la hora de hacer la web, nosotros decíamos, no, vamos a hacer lo que queramos. Y recuerdo que hablamos con gente a la hora de programar, le decía, pero esta web, pero estáis seguros. Y además nos empujaban un poquito hacia el sentido común y hacia el territorio más habitual. Decíamos que hagas esto, pero seguro que. Sí, 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 sí. Pero es que la gente no va a entender. Me da igual. Ya. A ver, tampoco es una cosa tan compleja. Pero bueno, es una transmisión de personalidad. De, oye, nosotros somos así, nos gusta hacer esto, tenemos este tono y funciona muy bien de línea de corte, porque la gente que se te acerca ya sabe más o menos lo que se va a esperar. Y nos abre la puerta de una manera muy natural. Oye, nosotros somos así y, por supuesto, sabemos hacer las cosas serias, sabemos hacer esto y esto y esto, pero es que a día de hoy lo que sepas hacer, si no te lo cuenta un tutorial de YouTube. Tutorial de YouTube de hace Cierto. 3 años, a día de hoy le preguntas a ChatGPT y Sí. ya te cagas. Que por cierto, hay un problema ahora, lo habrás visto, lo habrás leído, que es el trabajo inútil que hay que deshacer que hace ChatGPT. Ahora las empresas Sí. están teniendo mogollón, porque es verdad, a nosotros nos pasa, hacemos mucho posicionamiento de marca, encontrar tu lugar en el mercado, vaya, básicamente es, oye, el mercado está así, está tu competencia, ¿dónde te colocas tú para poder sobresalir más y alcanzar tus objetivos? Eso es el posicionamiento. ¿Qué lugar ocupa ese mercado en la mente del consumidor?
Claro, tú le dices a ChatGPT, hazme un posicionamiento de marca para tal, y te lo hacen. O sea, te da un documento que te lo hace. Entonces, muchas veces me llaman y me dicen, bueno, hemos hecho esto ya, como si me diesen los deberes hechos. Sí. Y es como, genial, pero ahora tengo que convencer de que esto no es y que de aquí, que es verdad que hay veces que hay información interesante, o sea, por supuesto, pero hay que saber interpretarla, ¿no? Hay que saber interpretarla, hay que saber Total. dónde está el oro ahí, si es que está, ¿no? Entonces, ya no sé por qué decía todo esto, pero bueno, esto es. No, Sí, lo de la eso, personalidad. sí, no, te iba a decir que es curioso, porque a nosotros también nos pasa en el mundo tecnológico, porque han salido un par de soluciones que con un prompt te hace una especie de web app o una web medio funcional y ya te ve la gente diciendo, ya tengo mi web, y es como, no. O sea, No. tienes una base que está bien, pero luego a nivel código hay que repasarla un montón para poder escalar y todo este tipo de cosas. O sea, al final te hace algo como muy superficial, pero que efectivamente necesitas tener algún tipo de conocimiento para poder filtrar lo que está bien, lo que no, coger ideas, que es cierto que muchas veces tiene buenas ideas, pero luego poder adaptarlas. O sea, ahí totalmente. Sí, es una cuestión de criterio, ¿no? O sea, al Ujú. final todo esto está aquí, pero ¿qué haces con todo esto? ¿Y de qué te Claro. sirve, no? Y de todo esto, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo bueno, no? Si es que hay algo bueno. O Ujú. cómo puedo girar esto para que realmente sea útil y sirva, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, en realidad eso, por resumir y volver al principio de la pregunta, lo que no, a lo que a mí me ha servido y que realmente es donde yo he acabado siendo más reconocido es en construir tonos de voz, comportamientos y personalidades, formas de hablar y de comunicar Ujú. que te diferencien versus tus competidores, que yo creo que es lo que más, donde más podemos diferenciarnos, porque al final luego hacer contenido de redes, todo el mundo sabe, y hay gente muy buena y tal, pero es donde te coloco y qué personalidad te doy, yo creo que para mí es la clave. Claro, que eso está ligado con todo el tema de los arquetipos, ¿no? De los 12 arquetipos y tal. Sí, sí, es verdad, es verdad que eso sigue ahí y lo sigue utilizando la gente. Son Sí, herramientas útiles y que ayuden a explicar. Y sí, sí, lo que pasa es que mi opinión es que ya queda un poco naif, ¿no? O sea, ayuda, ayuda y te marca una guía y dices, oye, mira, yo soy más humorístico que serio, sí. o yo caigo más del lado de El Rebelde y ahí está Harley Davidson o Liquid Death o Vicio aquí en Mm. España y demás. Todo esto, todo esto es cierto, pero de nuevo, hay 200 millones de marcas, hay 200 millones de hamburgueserías. Entonces, ya no basta Cierto. con decir, bueno, yo soy rebelde, porque soy rebelde hay 200 también, ¿no? Entonces, Ya. rebelde, ¿qué significa? Y para mí ahí entra un proceso de forjar y esculpir personalidades, ¿no? Em, Decimos que las redes son sociales y que funcionan mejor las personas. Y como toda persona, la personalidad de una marca puede pasar a ser compleja y detallista, ¿no? Y tú no dirías que Tarantino es sencillamente rebelde o sanguinario. Hay muchos matices, ¿no? Tarantino es rebelde y sanguinario y milimétrico y detallista y hiperculto y tal. O sea, hay mogollón de cosas, ¿no? Mogollón de atributos, mogollón Sí. de parcelas y capas que suman y hacen de Tarantino, Tarantino, de Woody Allen, me da igual, de quien quieras, ¿no? Eh, y las marcas deben de avanzar de alguna manera un poco así. ¿Qué pasa? Empieza a ocurrir en el momento en el que las marcas ceden su poder a la voz de su community o de colaboradores, ¿no? Pero sobre todo un Vale. buen community lo que hace es que pone su voz y su perspectiva y se la presta a la marca, ¿no? Hace una fusión, oye, yo soy, pero ahora me pongo el traje de esta marca. Y muchas marcas revientan por eso, revientan porque su community tiene una voz, una perspectiva, una personalidad que atrapa. Ocurre que cuando ese community o gestor de la, ya pone el término que quieras,
cuando se va, la marca pierde o la marca se pervierte un poco porque lo coge otra persona y tiene que... Pero esto es en mi opinión, porque esto me he enfrentado varias veces a esta cuestión con marcas. Oye, pero si ahora yo le cedo mis redes a esta persona y esta persona se va, pues es un precio a pagar. Claro. Porque tiene mala solución. No podemos clonar de momento a las personas. Pero sí, efectivamente. O sea, que para mí ya no es solo la definición del arquetipo, de cómo se comporta. El arquetipo es qué personalidad tiene, cómo se comporta y demás, sino cómo son los rasgos específicos de su personalidad. Y eso es un trabajo eso, más minucioso, más coñazo también, y además que se construye con el tiempo. Claro. ¿No? Esto lo ves, por ejemplo, en las series, lo que se llama la flanderización, creo que dijeron, la flanderización de un personaje es cuando un personaje, si no me equivoco, hay gente de cine que igual lo sabe mejor, pero cuando un personaje arranca, los primeros capítulos tiene una serie de atributos y a medida que van pasando los capítulos van viendo qué rasgos de ese personaje funcionan mejor. El humor, que soy torpe, que soy tal. Entonces, los que funcionan mejor los estresan, ¿no? Los empiezan a estresar. Y entonces, si viésemos, voy a las series de mi época, Friends, si ves el Joey del principio, no es exactamente igual al Joey del final de las últimas temporadas, porque el del final está un poquito más estresado en aquellos rasgos que han funcionado mejor, ¿no? Y aquí pasa lo mismo. Tú con las marcas empiezas a comunicar y poco a poco vas viendo qué te funciona mejor y a qué responden mejor las audiencias, ¿no? Claro, claro. Bueno, y hay casos de marcas tipo Ryanair y KFC y tal, que al menos en Twitter son muy... O sea, sí que se ve como la personalidad del community manager o de la rebeldía llevada al máximo, ¿no? Que en Ryanair te ponen, pues haber pagado más directamente cuando alguien se queja de que no tiene ventana y tal. A ver, lo de Ryan está muy estudiado, o sea, o sea, no digo que no sea casualidad en el sentido de que no hayan tenido que trabajar para llegar hasta ahí, pero que tienen a priori medido que les funcione y que no les impacta. Ryanair va a volumen, va a precio. Sabe que siempre va a haber gente que les compre, porque volar a 7 pavos, pues siempre vas a tener público, aunque le pongas de pie haciendo el pino y tengan que comer la mierda que cagan, pues siempre va a haber gente que les compre. Y que siempre va a haber gente que se queje también. Y siempre, claro, y siempre va a haber gente que se queje. Entonces, como su negocio no depende de la imagen de su marca, pueden permitirse jugar con ella. Y juegan de una manera que además saben que les genera visibilidad. Y, mal que bien, una cierta simpatía por la osadía. Entonces, como, joder, qué hijos de puta, ¿cómo se pasan, no? Entonces, aunque tengan un cliente descontento en ese momento, tienen un mogollón de gente diciendo, mira qué marca, joder, qué cabrones que son, no parecen una marca, ¿no? Sí. Y se pasan. Pero porque evidentemente, aunque pierdan a ese cliente, hay 18.000 tíos detrás diciendo, bueno, tías, da igual, diciendo, no, yo te compro, porque a mí si me pones un billete a esto, aunque tenga que empujar el avión, me da igual, ¿no? ¿Qué ocurre? En el momento en el que le aparezca un competidor que le juegue a precio, igual ya no lo tiene tan fácil, ¿no? Y esto es el caso de... Esta es la estrategia que hay detrás de Ryanair, que no se está jugando, entre comillas, el negocio. En KFC yo creo que la personalidad de la intención es otra, porque no golpea a su consumidor. No, sí, que juega el shitposting, que es, oye, la mierda de internet, pues yo te la pongo aquí. También, en mi opinión, y yo conozco a la gente que lo hace, y lo hacen de puta madre, es una maravilla, pero tampoco tienen mucho que decir del producto. Ya. O sea, no son productos que destaquen por sus bondades nutricionales en un mundo que cada vez se fija más en esto, ¿no? Y mientras que Burger King y McDonald's se han tenido que trabajarlo, ¿no? Y decir, oye, nuestros productos vienen de aquí. De hecho, hay una campaña muy famosa, ¿no? De Burger King de dejar la hamburguesa que se pudra, diciendo, es que se pudren, ¿eh? Y sin embargo, KFC, que igual tienen pollos de puta, o sea, tendría que investigar, pero algo me dice que
¿no? Que tampoco, tampoco Sí. tienen, tampoco Te lo dice tienen. el dolor de tripa de 2 horas después, te lo dice. Exacto, exacto. La diarrea de mañana. Entonces, Sí. entonces bueno, lo trabajan desde ahí, lo trabajan, la verdad es que lo trabajan de puta madre. Es una marca que lo ha hecho muy bien. Hay muy buen team entre cliente y agencia. Se entienden de puta madre, muchísima libertad y la han construido, vamos, de forma brutal.